¿Sabías que Allen es una de las ciudades más importantes del país en la producción de yeso? La actividad se concentra en la zona de Bardas, en un radio de 25 kilómetros hacia el norte, al noroeste sobre la formación Allen y al norte sobre la formación Roca. Allen posee una importante producción de yeso o sulfato de calcio, de gran calidad y pureza. En la zona existen 8 yacimientos denominados Dan Vic, Don Eugenio, Cantera 5351, Lucía, Edgar, Julio, Leo y Lina. En el caso del yeso agrícola, las minas son Ascoli-Piceno, Alejandro e Ivana, en un radio no mayor a 19 kilómetros de distancia de la localidad. La actividad yesera es centenaria en Allen. Fue un descubrimiento de un grupo de inmigrantes italianos entre 1915 y 1920. Nuestra ciudad es la mayor abastecedora del país. Allen produce más del 30% del yeso que se utiliza en las principales cementeras argentinas en la construcción. Se utiliza en la industria del vidrio, en la agricultura como mejorador de suelos, para placas Durlock y en componentes de productos de uso industrial o agroquímicos. Además, en la estructura de la cantera, en la profundidad, existe una piedra más dura y bella, de un color brillante y rosado, el alabastro, utilizado para artesanías. Los más memoriosos recordarán aquellos trabajos que hacíamos en la escuela primaria en el área de manualidades. ¿Quién se acuerda de los ceniceros de yeso o de los trabajos en alabastro realizados por Iglesias, profe en el colegio industrial? Los más jóvenes tal vez solo conozcan aquel conflicto que derivó en el traslado en 2007 de la playa de cargas y descargas que poseía Ferrosur en el centro de la ciudad. Río Negro es la provincia productora de yeso más importante de la Argentina, ya sea en volumen como en antigüedad. Está por encima de Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y San Luis. Provee unas 600.000 toneladas al año en cantera y solo 2 empresas están dedicadas a la actividad en el Alto Valle. Minera José Cholino e Hijos, el 85%, y Minera Juan Pierucci e Hijos, 15%. Ambas canteras están ubicadas en Allen. La actividad genera alrededor de 80 puestos de trabajo. El exintendente que trasladó la planta de maniobras, Graciano Bracalente, recuerda en una nota de 2006 para el diario Río Negro que su padre Fernandino desarrolló la actividad yesera para la agricultura y da datos de cómo fue creciendo la actividad año a año. Decía que ese ascenso de la producción no traía ningún beneficio a nuestra ciudad. Según Bracalente en el 2006, la actividad no tributaba, ya que las canteras de propiedad no abonan canon, sí aquellas las que son terrenos fiscales del municipio o la provincia, en su mayoría yeso agrícola, que es el que menos recauda. ¿Será así aún hoy? A mediados de la década de los años 70, ambientalistas y vecinos llevaron adelante una serie de medidas para sacar la playa de maniobras que no tuvieron resultados. Las quejas por estar ubicada en pleno centro de la ciudad fue un reclamo histórico que llegó a su fin en 2007. Durante el gobierno de Graciano Bracalente se trasladó la planta, pues camino a los 100 años de la ciudad se elaboraba un plan rector para el desarrollo de la ciudad, siguiendo lo establecido por Carta Orgánica que desde 1989 dice que es obligatorio institucionalizar el planeamiento local y debe ser participativo. Bracalente siempre sostuvo que este tipo de maniobras generaban un daño en la salud, en especial a los vecinos de la zona norte. La playa de maniobras mueve el yeso que se levanta y es como si se hiciera una explosión. La nube de polvo se esparce por toda la zona del centro y el viento lo lleva al barrio. Urbanísticamente para nosotros es un problema mayor, porque los transportes cruzan por la zona de los 3 puentes y los rompen. Además, aflojan las estructuras de las casas y provocan fisuras en el canal de riego, que desemboca en problemas en las viviendas cercanas, explicaba al diario Río Negro en 2006. Quisieron trasladarla a Guerrico, pero el problema era similar, pues estaba planificada la construcción de viviendas en esa zona. El traslado de la playa de maniobras de la empresa Ferrosur fue a JJ Gómez y los reclamos son los mismos. En el estudio desarrollado por la Universidad Nacional del Comahue en 2017, se evaluó la calidad del aire a partir del análisis de los datos meteorológicos, topográficos y de emisiones. El trabajo también analizó Allen
e indicó que la actividad en las canteras, tanto en el área de trabajo como en las líneas de transporte, excedieron los valores normales de contaminación en un radio de 1 kilómetro, afectando especialmente a las zonas laborales y los habitantes cercanos. Los organismos de control ambiental provincial, ni antes ni ahora, dan la razón a la gente. Los niveles nocivos determinados por legislación vigente son tan altos que siempre están considerados normales. No hay mediciones en el polvo que ingresa a los hogares ni plan de mitigación de los municipios que deben regar permanentemente. Se debe exigir uso de cortinas plásticas en los lugares donde descargan, controlar la contaminación sonora, regular la altura de acopio, la entrada y salida de camiones. Para el centenario, un grupo de vecinos se acordó que el escudo de la ciudad tiene un carrito de yeso y propuso realizar un monumento a los trabajadores de la explotación del yeso. El Consejo Deliberante promulgó la Ordenanza 62-2010, para la que se realizará en la intersección de las calles Perito Moreno y Pellegrini. Como muchas otras ordenanzas, no se cumplió. Hubiera sido un merecido homenaje a los trabajadores de tan dura actividad. La familia Fernández es reconocida por su trabajo en la explotación del yeso. En los años 80, Margarita Manucci de Fernández, recordada por su actividad como docente de castellano y directora del Colegio Mariano Moreno, escribía historias de vida en las canteras, en la revista de la agrupación de escritores sayenses. Recuerda al viejo Gali, italiano, rubio y de ojos claros, en medio de la mayoría de trabajadores cordilleranos, quien había dejado a su familia en su Italia natal. Entre borracheras y duro trabajo, Gali caía preso. Sin documentos, algún policía le había puesto nombre al que en verdad era Andrés Goles. Las cuadrillas de trabajadores, luego de sacar el material de las canteras, pasaban a cobrar por el escritorio del patrón, quien le restaba los alimentos y otros enseres entregados, y con el magro sueldo que les quedaba, bajaban al pueblo a emborracharse en los muchos bares que siempre hubo en el pueblo. Tomando vino en ayunas, dormían la mona en donde podían. A Gali, el patrón lo dejaba dormir en el galpón de su propiedad, pues era manso y respetuoso. Cuando estaba curado, solía contar a la hija del patrón viejo algunas de sus historias familiares, mientras comía algún plato caliente que ella le ofrecía. Solía pedirle a la patrona que cante con él canciones de sus tierras, que ella había aprendido en su Italia. El alcohol fue haciendo estragos en su vida y que con el tiempo ya se había puesto hosco y provocador. El patrón intentó repatriarlo. Él quería volver a Italia y durante un tiempo, cuando la familia estuvo de vacaciones, intentó curarlo de la borrachera, pero fue imposible. Durante días desapareció y el patrón pidió a la policía que lo busque. Lo encontraron en el canal. Se había tirado, quién sabe, escapando de sus delirios, sintiéndose perseguido, quién sabe. Otros pobladores aseguran que la gente que trabajaba allí vivía en cuevas, a la que se ingresaba por un boquete. La vida para los trabajadores de las canteras era infrahumana, la explotación y el abuso una constante. No diferían mucho de las condiciones de trabajo en la fruticultura, solo que el paisaje era muy diferente entre uno y otro. En ambos grupos el alcohol era la forma de escapar a tanto horror. Recuerda José C., que en el Hotel Lisboa, cuyos dueños eran Ojeda y China, vivieron muchos trabajadores de las canteras en los años 50. El lugar tenía vía libre para quienes no tenían dónde vivir. Daban de comer a todos y muchas veces de los 10 inquilinos que pagaban su habitación, diariamente había otros 10 a comer. Un personaje asiduo era el boxeador Talón de Oro, especialmente por la bordaleza de vino que nadie controlaba. Antonio Gianbeluca, así se llamaba Talón, solía servirse en una taza y circular por el hotel simulando tomar té para no llamar la atención de los dueños. Los inquilinos, antes de ingresar al hotel, le ponían un poco de yeso en la ropa, así Talón pasaba como un inquilino más. Margarita, en uno de sus cuentos, habla de ranchos, no de cuevas, lugares donde las mujeres parían solas, asistidas por las mujeres de otros trabajadores. Las peleas eran frecuentes entre los trabajadores por el alcohol, que en la cantera estaba prohibido. Pero a veces eran enfrentamientos con mucha violencia, como cuenta Margarita Fernández en el cuento El hachazo. El lastimado era un tal Uribe, que recibió un hachazo en la cabeza por una pelea. Intentaron curarle la herida con ceniza, y como no paraba la hemorragia, decidieron llevarlo al pueblo. Caminando, pues en ese desierto no había otra forma de ser atendido.
Por suerte encontraron un camión arenero y lograron llegar al hospital. Fue cosido sin anestesia y curado sin queja, pero la herida era tan grande que quedó internado a pesar de que quería volver a la cantera. Al otro día, el médico lo fue a ver y se había ido. En la cantera, Uribe, con la cabeza toda vendada, trabajaba junto a sus otros compañeros, a la par, como si nada hubiese pasado la noche anterior. En el tiro, Margarita nos cuenta que entre los mineros está la superstición de que no puede ingresar ninguna mujer a las canteras pues trae mala suerte. Los trabajadores pidieron un día al patrón lo necesario para disparar con un tiro la cantera. Así era más fácil extraer el material. Excavaron una taza donde pondrían los explosivos y aprisionaron la tierra para evitar accidentes. Todo bajo la mirada del patrón. Mientras, una mujer en su rancho esperaba a su hija que volvía con huevos. Había seguido a la gallina que estaba cerca de donde se preparaba el tiro, pues ahí había puesto los huevos. La madre le ordenó no decir nada a nadie por la creencia de que una mujer no puede estar en la zona de canteras. El tiro se hizo, pero apenas si logró aflojar un poco el material. El patrón y trabajadores quedaron desilusionados. ¡Qué mala suerte!, decían. Tendremos que hacer otro. A la noche, el padre comió una rica tortilla de huevos frescos. La madre y la hija no la pudieron probar. En la década de los años 70, Allen tuvo su fiesta nacional del yeso. Un grupo de vecinos, junto a comerciantes, municipios, etc., iniciaron la fiesta en homenaje a los trabajadores de esa actividad. Se realizó durante 3 años, 1973, 1974 y 1975, y se dejó de hacer aparentemente sin motivos. La primera fiesta nacional del yeso se realizó del 23 al 25 de febrero de 1973 y el escenario se emplazó en el centro de la ciudad, sobre la avenida Roca y Tomás Orell. Hubo desfile de carrozas y espectáculos. La gente se ubicaba en sillas sobre la calle Tomás Orell y desde allí los presenciaba. Las postulantes al reinado en esta primera fiesta nacional del yeso eran Teresa Santamaría, 17 años, María del Carmen Rolle, 15 años, Ana María Orell, 15 años, Gladys Mabel Quinteros, 15 años, Susana Baltar, 15 años, y Matilde Esther Cristía, 16 años, todas allenses. La reina de la primera fiesta nacional del yeso fue Gladys Mabel Quinteros, primera princesa Teresa Santamaría y segunda princesa Matilde Cristía. La noche cerraba con un baile en el Club Alto Valle. La segunda fiesta nacional del yeso se realizó el 16 y 17 de febrero de 1974 y se inició con un baile popular en el Club Alto Valle. El día 17, a las 8, comenzó con una salva de bombas y el izamiento de la bandera en el mástil de la plazoleta Piñeiro Sorondo. Continuó con una corrida ciclística, luego hubo una ofrenda floral en memoria de los pioneros del yeso y una charla en el Teatro Municipal sobre la nueva Ley de Salud Pública cerró los actos de la mañana. Por la tarde hubo un partido entre Unión y Alto Valle, realizado en la cancha del Club Unión Alem Progresista. El palco nuevamente se ubicó en las calles Roca y Orell, y esta vez el encargado de abrir los actos fue el presidente del Consejo, Oscar Jáuregui. Aún no teníamos el cargo de intendente. Finalmente se eligió la reina. Había 4 postulantes: Zulma Esther Oviedo, Sandra González, María del Carmen Rolle y Nance Martínez. La reina de la segunda fiesta nacional del yeso fue María del Carmen Rolle, primera princesa Sandra González y segunda princesa Zulma Oviedo. La ceremonia estuvo a cargo del ministro Pauli y la reina saliente Gladys Quinteros. La última edición de la fiesta se inició un 29 de febrero de 1975. Fue una fiesta con importantes anuncios, algunos frustrados, como la realización de la 4ª edición de la fiesta, que luego no se hizo. Cuenta el diario Río Negro que se iniciaría a las 0 con la inauguración del servicio de telediscado directo, y a las 20:30 sería el acto de apertura en el palco central. Comenzó todo cantando el himno nacional y el de Allen, interpretado por el coro municipal. Luego comenzaron las distintas actuaciones artísticas. Las jóvenes postulantes al reinado en esta tercera fiesta eran 12: Dora Isidori, Rosa Marín, Marta Berti, Griselda Vallejos, Nelly Marihuán, Edith Kosiansky,
Laura Crestia, Zuli Isidori, Hilda Ibáñez, María Susana Oporto, Catalina Gasparini, Graciela Sánchez y Gladys Pereira. La reina de esta tercera fiesta nacional del yeso fue Graciela Sánchez, de 15 años. La tercera fiesta nacional del yeso finalizó con la inauguración simbólica de la ruta Allen-Casa de Piedra y con la presencia del gobernador Franco. La inauguración simbólica quedó solo siendo eso, un anhelo de la Cámara de Productores Mineros del Oeste. La ruta sería un camino que saldría de Allen, pasaría por el dique Casa de Piedra, sobre el río Colorado, en cuyo proyecto participaban las provincias de Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Desembocaría finalmente en Santa Rosa. Esto beneficiaría al transporte hacia Buenos Aires. El nuevo camino iba a colaborar con la comercialización del producto de las canteras en las provincias del norte. Abarataría costos, beneficiando ampliamente al sector minero. Se preveía poner bajo riego unas 70.000 hectáreas por el lado de La Pampa y entre 35 y 40.000 sobre Río Negro. El embalse Casa de Piedra se ubica en el límite entre las provincias de La Pampa y Río Negro, a orillas del río Colorado. Se puede acceder desde La Pampa a través de la Ruta Nacional número 152 y desde Río Negro por la Ruta Provincial número 6. También se puede llegar desde Catriel, a 55 kilómetros del lago. Se inauguró en 1996 y el llenado comenzó en 1989. Pertenece a La Pampa, está al límite con Río Negro y a 150 kilómetros de Allen. La ruta número 6 saldría de Allen y, según testimonios, se comenzó a realizar, pues aún está el rastro de su demarcación. El inicio era en la zona norte de nuestra ciudad, zona que se vería totalmente beneficiada por la circulación. Sin embargo, no fue. El problema limítrofe, por el este con Roca y por el oeste con Cipolletti, aún no resuelto entre localidades, fue uno de los escollos. En los años 80 distintos concejales intentaron retomar el tema. Se puede saber sobre el tema pidiendo la inmensa carpeta de la Comisión de Límites de la ciudad de Allen en el Consejo Deliberante local. Otros municipios como Fernández Oro y Catriel acercaron soluciones y se lograron acuerdos. La legislatura provincial, en cambio, en sus distintos gobiernos, ha estancado las decisiones y burocratizado de manera extenuante el problema. Otro tema, además del problema limítrofe, es la existencia del petróleo en la zona. Como sabemos, los gobiernos de Allen y Roca han iniciado una discusión sobre la propiedad del yacimiento del Látigo. Lamentablemente, no es solo ese pozo ni solo ese tema el que nos enfrenta a Roca y nos deja con pocas posibilidades de encontrar soluciones a corto plazo. Roca continúa siendo un poderoso vecino.